Muito bom dia, hoje é dia 8 de junho de 2026 e hoje temos uma sessão muito especial no sexto ciclo de debate sobre alternativas sistêmicas rumo à sustentabilidade da vida. Temos aqui a presença entre nós do professor Alberto Acosta. É um prazer muito grande, professor, recebê-lo aqui neste encerramento deste sexto ciclo de debates. Nós estamos aqui muito comovidos com a sua presença e eu vou contar aqui muito brevemente uma história. Há alguns anos atrás, professor, o senhor esteve na Unicamp pela ocasião do lançamento do seu livro, Do Bem Viver, pela editora Elefante. E naquele momento, um grupo de alunos do Instituto de Economia, era um coletivo que se chamava Neampodê, eles fizeram contato com o senhor para fazer uma palestra no Instituto de Economia. Na época eu era diretor, mas eu não sabia nem que o senhor viria, soube naquele momento, e fiquei muito alegre com essa possibilidade. E também daí foi uma oportunidade para nós, dentro do Instituto de Economia, descobrirmos o bem viver, o bem viver. E essas alternativas sistêmicas latino-americanas. O senhor, então, foi o grande responsável por introduzir essa dimensão importante, fundamental, para a discussão que temos feito sobre a questão da crise, né, planetária, da crise climática, da policrise, como muitos têm chamado hoje em dia. Então, uma satisfação muito grande encontrá-lo agora, no momento do sexto ciclo. Realmente é uma oportunidade para nós muito incrível. E eu queria aqui dizer que estamos encerrando este sexto ciclo, com, então, a apresentação do professor, e agradecer muito aqui a presença da Andrea Guigem, que vai fazer a mediação e a moderação dessa mesa, e que fez contato gentilmente com o professor inicialmente, e dizer que este ciclo faz parte de uma atividade extensionista, agora com a pós-graduação do Instituto de Economia. Nós estamos em meio a uma disciplina que trata da questão ambiental, que tem aqui a coordenação da professora Mariana Reis Maria, da professora Rosane Cassati Corazza, que também está aqui conosco, e minha. E esta disciplina também faz parte de um mestrado internacional, do qual a Andrea faz parte, que é o mestrado do EPOG, um mestrado financiado pela União Europeia, pelo Erasmus Mundus, que é um mestrado que se dedica a pensar na questão ambiental. E este curso foi uma iniciativa deste consórcio que sugeriu que deveria haver uma das trilhas do EPOG que percorresse a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unicamp e depois Paris. E aqui nós apresentaríamos um curso com a questão ambiental, enfocando as alternativas sistêmicas latino-americanas. Então, professor, sem mais delongas, eu agradeço muitíssimo pela sua presença e passo a palavra para Andrea para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Muchas gracias, Paulo. Bueno, bienvenido, profesor Alberto, y gracias a los compañeros también por unirse hoy y a todas las personas que por fuera de la clase que estaba interesada en la palestra. Voy a hacer la presentación del profesor Alberto. Alberto Acosta es político y economista, nació en Quito en 1948, se graduó en Economia en la Universidad de Colonia, en Alemanha, onde também se especializou em comércio exterior, marketing, geografia econômica e economia energética. Trabalhou como consultor de diferentes organismos equatorianos internacionais, como a Organização Latino-Americana de Energia e o Instituto Latino-Americano de Investigações Sociais. Foi gerente de comércio da Corporação Estatal Petroleira Equatoriana. Se dedica ao estudo da dívida externa no Equador desde 1972. Participou também da fundação do Instituto de Estudos Ecologistas do Terceiro Mundo e do partido Aliança País, que ascendeu à presidência da República em janeiro de 2007, com Rafael Correia. No primeiro ano do mandato, Alberto Acosta assumiu o Ministério de Energia e Minas por 5 meses. Em novembro, foi eleito presidente da Assembleia Constituinte do Equador, cargo que
depois renunciou em 2008, antes da aprovação da Carta, foi um grande responsável da inclusão dos direitos da natureza e do bem viver na Constituição de 2008. Em 2013, lançou-se como candidato à presidência da República pela Unidade Plurinacional das Esquerdas, é professor da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e é um companheiro de luta dos movimentos indígenas, sindicais, camponeses, ecologistas e feministas do Equador. Estamos muito, muito felizes de ter o senhor aqui nessa aula de Economia das Mudanças Climáticas, que, como eu comentava para eles amanhã, já tivemos muitas aulas sobre o diagnóstico, o diagnóstico do câmbio climático, e agora estamos animados por entender alternativas sistêmicas que nos permitam sonhar um pouco. Então, agora eu vou dar a palavra para o Alberto começar a palestra, e estamos outra vez muito agradecidos por você estar aqui. Tem 1 hora para a sua exposição. En primer lugar, muy buenos días a todas y a todos. Expreso mi enorme satisfacción y mi gratitud por la oportunidad que me brindan para poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Mi presentación la voy a hacer en español. No hablo portugués, a pesar de que he estado muchas veces en Brasil e incluso en Portugal, pero entiendo bastante el portugués y creo que cuando yo hablo despacio, de una manera clara, ustedes también me van a entender. El día de hoy quiero hablar de una cuestión que espero sea de interés. Voy a hablar del buen vivir en tanto oportunidad para imaginar otros mundos. Ese es el título de un libro que fue presentado hace poco, más de un mes, en Sao Paulo, en portugués, la segunda edición, El buen vivir, una oportunidad para imaginar otros mundos, no sé si lo alcanzan a ver allá, que es un libro que fue inicialmente escrito apenas terminó la Asamblea Constituyente del año 2007-2008 y se publicó en varios idiomas. Hace 10 años también en portugués, pero este libro recoge una serie de elementos adicionales porque es un libro vivo de alguna manera y es un libro que propone nuevas reflexiones. Y a partir de esa acumulación de visiones, de reflexiones y algunas correcciones hechas, les propongo que abordemos esta cuestión inspirado en el libro y en otros trabajos que les voy a comenzar a mencionar. En mi presentación voy a hacer 3 puntualizaciones. Una, tratar de definir algo que ustedes conocen perfectamente, en qué momento se encuentra la humanidad en la actualidad. Aquí el profesor Paulo nos decía que se vive una policrisis. Sí, efectivamente se vive una policrisis, pero creo yo que es necesario darle algún contexto adicional muy corto, porque sobre eso también creo que han tratado bastante ustedes. En segundo lugar, voy a explicar de alguna manera también sintética el tema del buen vivir. ¿Qué significa el buen vivir? En principio, ya les digo desde el inicio que no hay cómo hablar de un buen vivir único, homogéneo, indiscutible. Hablemos de buenos vivires o de buenos convivires. Buen vivir siempre en plural. Y en tercer lugar, voy a plantear algunos elementos desde esta lectura realizada a través del buen vivir que puedan significar propuestas de cambio sistémico. Son algunas ideas, algunas reflexiones, no hay modelos, no hay recetas, pero de todas formas les invito entonces a participar en estas reflexiones que tenemos que realizarlas de manera conjunta, comunitaria y que tenemos que multiplicarlas. Punto 1. La humanidad se encuentra en un momento brutal, en una encrucijada. Estamos como seres humanos confrontados de forma brutal, de forma global, con la posibilidad cierta de que nuestra existencia en el planeta pueda llegar a un fin lamentable, doloroso, o al menos a afectar a miles de millones de personas
Al paso que vamos, con las guerras, con los genocidios, con los ecocidios, los problemas seguirán aumentando. Y esto tenemos que tener muy claro. Vivimos una situación en extremo compleja y difícil, como vemos con la guerra, por ejemplo, la agresión esta de los Estados Unidos e Israel a Irán, el genocidio en Palestina, en Gaza, el ecocidio que se está dando en toda nuestra Amazonía, y ese tipo de acciones violentas se repiten una y otra vez en distintas latitudes en la Tierra. La muerte y la destrucción avanzan de la mano, las crisis se multiplican, y en ese contexto algo que a mí me preocupa es que estamos perdiendo tiempo para resolver otros problemas cada vez más complicados y difíciles. Vamos a hablar del colapso ecológico y del cambio climático como una manifestación de esa realidad. Vamos a hablar también de los problemas sociales que está atravesando la humanidad, y en ese contexto perdemos tiempo y distraemos recursos. Se destina cada vez más dinero, más financiamiento para el armamentismo, para las guerras, y no se destina los recursos para atender otras demandas urgentes de la humanidad, como es el hambre, como es la enfermedad, como es la falta de vida digna, como es la falta de un entorno en el cual todos los seres humanos podamos tener una vida adecuada. Estos problemas no surgen de la nada, eso tiene que estar claro, son el producto de un sistema en decadencia. La civilización del capital, la civilización capitalista hace agua por todos los costados. Y a contrapelo de los negacionistas, de los más diversos pelajes ideológicos, esto es importante tener en cuenta, que hay muchos tipos de muchos negacionistas que vienen desde el lado de las derechas extremas, fascistas, e incluso de quienes se consideran de izquierdas cuando niegan el cambio climático o el colapso ecológico como un hecho real y cierto. Y entonces digo que a contrapelo de estos negacionistas vivimos una crisis generalizada, una crisis multifacética, la policrisis, una crisis interrelacionada. No podemos entender, por ejemplo, los problemas económicos al margen de los problemas ecológicos y los problemas sociales y los problemas energéticos, los problemas de falta de alimentación. Estamos entonces dentro de una crisis tremendamente interrelacionada que, a más de sistémica, tiene claras muestras de debacle civilizatorio. Esta es una tesis que se puede profundizar y se puede poner en la discusión. Estamos en una crisis tradicional del capitalismo, sí, que se ha caracterizado por épocas de auge, épocas de crisis y nuevas épocas de auge, y así sucesivamente, ya 4 o 5 veces, según los estudios de quienes se han especializado en esta materia. Pero ahora creo yo que tenemos elementos de una debacle civilizatoria. ¿Por qué digo esto? Porque nunca antes habían aflorado simultáneamente tantos problemas y tan graves problemas. Y aquí hay que quedar muy claro que comenzamos a ver no solo los límites ambientales, los límites ecológicos, sino que estamos viendo los límites de la modernidad. Y vivimos entonces una suerte de colapso ecológico y colapso social, que lo hemos fraguado los seres humanos en el marco de lo que se conoce a primera vista como el antropoceno. Sí, es real que es una acción provocada por los seres humanos, pero los seres humanos viviendo dentro de la lógica de la civilización del capital. Por eso es adecuado hablar de capitaloceno, entendiendo al capitaloceno como un hecho social producto de esta civilización del capital que vive de sofocar la vida de seres humanos y de seres no humanos. Aquí un dato interesante. Para entender este capitaloceno, quizás convendría también hacer algunas lecturas adicionales que provienen de nuestra América. Las feministas en Venezuela, esto es una cuestión que escuché ya hace muchos años atrás, hablan de la necesidad de incorporar el tema del patriarcado, lo que ellas llaman el faloceno, el patriarcado, el machismo, como una expresión de la civilización del capital, algo que viene de atrás, por supuesto, pero que se constituye uno de los elementos eje del sistema capitalista. Y en paralelo tenemos que abordar todo lo que significaría el racismo seno, la colonialidad. Recordemos que el colonialismo
fue un proceso en el cual unos países se impusieron sobre otros, las potencias imperiales europeas en nuestra América, particularmente España y Portugal. Pero tenemos que recuperar aquí la colonialidad como un hecho heredado del colonialismo. Y en ese contexto también tenemos que tener en cuenta que no ha sido superado el colonialismo, a pesar de que continúa la colonialidad y tenemos manifestaciones de neocolonialismo presente, tanto con la agresión de los Estados Unidos a Venezuela para controlar sus recursos naturales, su petróleo, tanto como en nuestros países que han hecho, por ejemplo, de la Amazonía la periferia. Nuestros países resultan de una u otra manera periféricos en el contexto internacional y para nosotros la Amazonía es nuestra periferia. Y esa realidad ha provocado entonces tremendas destrucciones y sigue provocando tremendas destrucciones. Yo sostengo para la discusión también el hecho de que el capitalismo, la colonialidad y sobre todo la conquista y la colonización son hechos presentes en el mundo actual, sobre todo en nuestra América, independientemente de gobiernos progresistas o gobiernos neoliberales, que no son iguales, pero que en la práctica de ampliación de los extractivismos coinciden. Tenemos un hecho real y preocupante que a mi modo de ver tenemos que analizarlo, es esta doble realidad perversa en la que está envuelto el mundo. Por un lado, la deshumanización de la humanidad. Por otro lado, la desnaturalización de la naturaleza. La situación de los seres humanos se ha transformado en un momento, en un hecho sumamente preocupante, sumamente complicado. Vemos cómo una de las nuevas enfermedades que aparece en el planeta no solo es la cuestión del hambre, las enfermedades tradicionales, las enfermedades provocadas por las pandemias y muchas otras cuestiones que están afectando las condiciones de vida de los seres humanos, sino que ha comenzado a acelerarse cada vez más a través del individualismo ultranza como una nueva enfermedad social, el tema del abandono de los seres humanos, los individuos viviendo en aislamiento. Y eso provoca, para tener un ejemplo de la gravedad de la situación, algunas respuestas que para mi modo de ver no son adecuadas, con las que se dan en Japón y en Inglaterra, dos países enriquecidos, dos países a los que les consideramos, entre comillas, desarrollados, en donde la soledad ha dado lugar a la creación de ministerios de la soledad en Japón y en Inglaterra para atender la situación de falta de relaciones humanas de millones de personas. No se trata de un problema de carencia de recursos económicos, no son pobres en estricto sentido de ingresos o de pobreza multifuncional, son pobres en términos de relaciones con otros seres humanos. Y este es un tema sumamente preocupante y esto es algo que lo vemos cada vez más con el proceso de individualización que está expandiéndose por el mundo, también en nuestra América, y donde vemos cómo el productivismo y el consumismo van de la mano del individualismo. Y eso está rompiendo uno de los elementos básicos y fundamentales para construir alternativas, como son las comunidades. En paralelo, la otra cara de la medalla es la desnaturalización de la naturaleza. A la naturaleza se le está quitando todos sus rasgos propios, que se reflejan en los distintos equilibrios ecológicos, en los distintos ecosistemas, y lo que se trata simplemente es de seguir extrayendo recursos naturales para mantener una economía en marcha, la economía del capital. Y así podríamos pasarnos, y estos temas entiendo que ustedes ya los abordaron, señalando una multiplicidad de situaciones en las que las perspectivas son realmente preocupantes. Quizás una cifra para graficar de mejor manera lo que quiero decir cuando digo que las perspectivas son realmente preocupantes. En 3 años, 2011, 2012, 2013, China consumió 6.615 millones de toneladas de cemento, de betón, de concreto para construir edificios, puentes, carreteras. 6.615 millones de toneladas de cemento en 3 años. Esa cifra es enorme, pero si la ponemos en comparación
con otra realidad, vamos a entender de qué estamos hablando. 6.615 millones de toneladas de cemento equivalen a 1.5 veces más que lo que consumieron los Estados Unidos en todo el siglo XX. Evidentemente, esto no puede continuar. Como diría Celia Cruz en su célebre salsa, no hay cama para tanta gente, yo podría decir, no hay planeta para tanta codicia. En síntesis, podemos concluir este primer punto señalando que la promesa hecha hace más de 5 siglos en nombre del progreso, entre comillas, y que fue reciclada hace más de 7 décadas en nombre del desarrollo, también entre comillas, no se ha cumplido. No se va a cumplir. De modo que tarde o temprano debían surgir críticas al desarrollo, entre comillas, y eso era algo inevitable. Yo creo que en este momento la gran tarea es discutir qué es lo que vamos a hacer para frenar tanta barbarie y para tratar de dar respuestas adecuadas en todos los niveles escalares de acción, como trataré de explicar más adelante. Y aquí quizás deberíamos recoger las frases o el pensamiento o la reflexión que hacía Walter Benjamin, un filósofo alemán que murió perseguido por los nazis al norte de España en el año creo que 1940 o 1941, la fecha no la recuerdo con exactitud. Él solía decir que a diferencia de lo que planteaba Carlos Marx, las revoluciones pueden ser el freno de emergencia de la humanidad y no tanto su motor. Él decía que este freno de emergencia al que echar mano es indispensable para evitar caer en un abismo. Entonces lo que requerimos es una revolución que no solo acelere el proceso, sino que frene este ritmo brutal en que estamos embarcados y que busquemos otras alternativas. Y así entonces entro en materia en el segundo punto, que es el que habla del buen vivir. El buen vivir como una opción para buscar salidas a este laberinto capitalista, laberinto del progreso, laberinto del desarrollo. Entonces, el buen vivir, en clave de buenos convivires siempre, podríamos definirlo de la siguiente manera, una puntualización que para mí siempre es importante. Cuando yo propongo una definición, no estoy planteando algo que tiene que ser asumido de forma indiscutible. La definición simplemente permite a una persona entender mejor algún concepto, pero no debe mantener de forma rígida, sino que tiene que abrir la puerta para seguir profundizando, mejorando, aprendiendo, desaprendiendo y volviendo a aprender. ¿Qué entiendo yo por buen vivir? La vida en armonía del ser humano consigo mismo. Obvio. Si no vivimos en armonía, en equilibrio nosotros mismos, no podemos hablar de buen vivir. Pero ojo, ese buen vivir no se realiza de manera individual. Ese buen vivir se realiza siempre en comunidad. Y ahí quizás podemos adelantar una visión inspirada en mucho en el buen vivir que proviene del Ubuntu. Yo soy porque tú eres porque yo soy. Tú y yo somos. Entonces ahí aparece uno de los ejes fundamentales del buen vivir, la comunidad humana, que no niega al individuo. En paralelo, el buen vivir debería y debe ser una propuesta de vida en armonía, de vida en equilibrio de las distintas comunidades. Y naturalmente, si planteamos desde esa perspectiva, podemos extrapolar hacia pueblos, hacia naciones, hacia países, viviendo en armonía. Ojo, estas son propuestas de vida. No necesariamente estamos diciendo, y que quede absolutamente claro, que vamos a tener una situación carente de conflictos. Eso sería una ingenuidad. Conflictos siempre van a estar presentes, pero es preferible organizar una sociedad, una civilización en clave de armonía y de equilibrio que en clave de competencia permanente. Igualmente, y aquí aparece el segundo eje fundamental del buen vivir, el primero es lo humano en términos de comunidad, el segundo es la vida en equilibrio, la vida en armonía, la vida respetando los ciclos ecológicos. Somos comunidad natural, somos naturaleza, esto es fundamental. Y la tercera pata, que la abordaremos muy rápidamente más adelante, es cómo entender la relación misma entre humanos y seres humanos. En el mundo indígena hablarían de relaciones espirituales.
sin que esto implique relaciones vinculadas a alguna religión en concreto. Esto es una forma de entender la vida de otra manera. De todo eso vamos a tratar en este momento cuando discutimos cuestiones vinculadas al buen vivir. Y aquí entonces sería bueno preguntarnos, ¿de dónde surgen estas ideas? ¿De dónde surgen estas propuestas del buen vivir? Estas propuestas provienen de culturas originarias que estaban presentes anteriormente, pero que estaban marginadas. Los pueblos originarios, cuando llegaron los conquistadores, que luego se han mantenido a través de sus descendientes de una u otra manera presentes en nuestras tierras, marginaron a todo lo que eran las culturas originarias. Echaron para abajo todas las visiones alternativas existentes, formas de vida existentes, pero estas culturas originarias logran organizarse, logran hacer propuestas programáticas a través de la acción de los movimientos indígenas, también de los movimientos afroamericanos y de acciones de sectores populares en medio de una crisis generalizada del Estado-nación, una crisis generalizada del Estado oligárquico y una crisis generalizada del Estado de raigambre colonial. Esto se produce sobre todo, pero no exclusivamente, en Bolivia y Ecuador, a fines del siglo pasado, principios del actual siglo. Pero lo interesante aquí es que estos movimientos, sobre todo el movimiento indígena, emergen como vigorosos sujetos políticos, y aquí viene lo interesante, no solo que exigen un espacio en la vida electoral, en la vida social, en la vida económica de estos países, sino que emergen con sus propios valores, con sus propias experiencias, con sus propias visiones de mundo, en definitiva, como diría Marx, con su propia Weltanschauung, ¿ya? Y sus propias prácticas. Esto es muy interesante. Y así, cuando nosotros hablamos de buen vivir en Ecuador o de vivir bien en Bolivia, estamos recogiendo, estamos traduciendo los términos que han sido utilizados en esas comunidades indígenas. En quechua, en Ecuador, por ejemplo, es el Suma Causay o Suma Camaña, Suma Causay o Ali Causay. En Aymara es el Suma Camaña. En guaraní, tanto en Brasil como en Bolivia, se habla del ñandarecó o del tecoporá. En Chile se habla del cumemogén, donde los mapuches, ñandarecó y tecoporá es de los guaraníes en Brasil y en Bolivia. Y entonces lo interesantísimo acá, que estas vivencias, que estas visiones, que estas experiencias y estas prácticas no están presentes solo en los Andes y en la Amazonía. Hay otros aportes muy potentes en diversas partes del planeta. Por ejemplo, el Eco Swaraj en la India, que es una forma de organización de millones de personas. Se calcula que hay más de 100 millones que estarían vinculadas a esta lógica del Swaraj, que es una organización comunitaria agraria con una democracia radical, con un comunitarismo muy arraigado. Y además, esas son visiones que también tienen otras presentaciones o formas de ver en lo que es en el Japón también el Kyosei. En medio de esa cultura tecnológicamente tan desarrollada, hay otras formas culturales que todavía se sostienen de alguna manera, y podríamos también recoger lo que comenzó a analizar Carlos Marx en los últimos años de su vida, cuando él recuperó la significación de las cooperativas de la marca, en alemán Marktgenossenschaften. Son las cooperativas que de los viejos germanos, de las viejas culturas germanas, algunas de las cuales 2 o 3 todavía existen en ese país, en Alemania. Entonces, en ese contexto, yo creo que es muy importante tener en consideración algunos elementos claves y fundamentales. Lo dije casi al inicio, como una buena noticia, no hay recetas, no hay modelos indiscutibles. No se puede copiar una realidad de buen vivir existente en alguna comunidad indígena y trasladarla a otra realidad. Eso sería un gravísimo error. No se puede creer que el asunto ya está resuelto y todo está ya en algún manual y en un libro. Y el libro que les propongo que lo lean, El Buen Vivir, que escribí yo, en el que he aprendido mucho
y en el que he reaprendido mucho y he tenido que corregir muchísimas otras cosas, lo que hago es un ejercicio de estudio. Yo me considero, en síntesis, un estudioso, no un experto del buen vivir, y abre este libro una serie de puntos para la reflexión y para seguir construyendo. 2 puntos adicionales que para mí son fundamentales antes de entrar al tercero, a un análisis más detenido del buen vivir. Ojo, no se puede romantizar, no se puede idealizar el mundo indígena, las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque muchos de esos pueblos están atravesados por lo que ha representado 500 años, más de 500 años de conquista y colonización. En esas comunidades hay tendencias individualizantes muy preocupantes, se están disolviendo muchos de los lazos comunitarios. En esas comunidades se ha dejado de lado el respeto a la Pachamama, a la Madre Tierra. En esas comunidades está también presente el germen de la acumulación por la acumulación, la codicia del capitalismo. Entonces, no se las puede romantizar, pero no se las puede negar, y menos podríamos dar paso a una visión desde afuera para tratar de interpretar lo que las comunidades quieran, transformándolas en una suerte de títeres de una visión que apenas sería la búsqueda de algo que quien trata de hacer eso encuentra como respuesta a sus propias angustias. En ese contexto es importante el diálogo de saberes, el diálogo de saberes y de conocimientos. No se trata aquí de negar, y sobre eso hablaré también más adelante, la importancia de las nuevas tecnologías, de los avances científicos, pero hay que recuperar aquellos valores propios de las comunidades indígenas que nos dan respuesta ahora, en pleno siglo XXI, a los problemas del siglo XXI, acumulados debido a esa lógica de conquista y colonización permanentes. Entonces, varios puntos generales del buen vivir que a mi modo de ver podrían servirnos de referencia antes de entrar a propuestas de alternativas. En primer término, voy a proponer 5 puntos. El buen vivir, para mí esto es fundamental, constituye un paso cualitativo importante para superar el tradicional concepto de desarrollo y sus múltiples sinónimos, introduciendo una visión diferente, una visión más rica en contenidos y más compleja. Esto es importante. No es suficiente seguirle poniendo apellidos al desarrollo. Cuando aparece el desarrollo como un mandato global, allá en enero de 1949, si le podemos poner una fecha referencial, se organiza la mayor cruzada de toda la humanidad. El mundo arrancó detrás de la búsqueda del desarrollo, luego del discurso realizado por el presidente Harry Truman en esa fecha ya mencionada. Y entonces se comenzó a buscar el desarrollo desde las izquierdas, desde las derechas, con múltiples opciones, y comenzaron a aparecer problemas. Y entonces comenzamos a darnos cuenta que el desarrollo no solo era económico, y había que hablar de desarrollo social. Nos dimos cuenta que había que incorporar el tema de las mujeres, desarrollo con equidad de género, el tema indígena, desarrollo étnico, el tema ambiental, desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, el tema visto ya desde una perspectiva territorial, desarrollo local, desarrollo nacional, desarrollo global, etnodesarrollo. Pusimos una serie de adjetivos, una serie de apellidos al desarrollo, pero a la postre siguió siendo el desarrollo. Es necesario entonces superar el concepto de desarrollo y sus múltiples sinónimos. En segundo lugar, es preciso recoger los principales valores, algunas experiencias y prácticas, por supuesto, visiones existentes en distintas partes del planeta. Esto es importante, recoger, no para copiar, no para trasladar a otras realidades, sino para valorar aquellas acciones de vida que han demostrado tener capacidad de subsistir a lo largo del tiempo, de siglos e incluso durante largas y complejas jornadas de la conquista y la colonización que, insisto, han estado y siguen presentes en nuestros países. Entonces, aquí viene un tercer punto clave y fundamental. Tenemos que construir sociedades fundamentadas en la diversidad de los seres humanos,
pero viviendo en armonía con la naturaleza. Y eso nos lleva a la necesidad de reconocer diversos valores culturales en todo el planeta. Es decir, se trata de un buen vivir en comunidad, siempre en comunidad y siempre en relación de respeto y armonía con la naturaleza. Esto no niega, ya lo dije, aportes científicos, aportes tecnológicos, en tanto estén sintonizados con este planteamiento básico, la vida digna para seres humanos y seres no humanos. Y llegamos pues a un cuarto punto que lo seguiré desarrollando en las próximas reflexiones, cuando pensamos en un ordenamiento social con plena vigencia de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Permítame que haga un pequeño paréntesis para rescatar el origen de los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza, que tienen muchas entradas, se construyeron en mi país, en Ecuador, en el año 2007-2008, recogiendo la experiencia de los pueblos originarios y las resistencias de muchas comunidades en todas las regiones del país. Para los pueblos originarios, abordaré eso también un poco más adelante, cuando hablan de derechos de la naturaleza, están hablando de derechos de la Pachamama. Pachamama o Madre Tierra no es una metáfora, es una realidad. Y esa fue el resultado de un trabajo de múltiples personas, de múltiples grupos, que se realizó en una ciudad pequeña en la provincia de Manabí, de donde viene Andrea. Por eso quería hacer este paréntesis para recordar a Andrea de dónde vienen estos derechos de la naturaleza, dónde se plasmaron por primera vez los derechos de la naturaleza en una constitución a nivel mundial. En Montecristi, una pequeña ciudad entre la capital de la provincia de Manabí, Puerto Viejo, y el puerto Manta. Así que Andrea recuerda con mucho cariño esta expresión de creación, de emancipación que surgió en tu tierra. Vuelvo a la materia. Este ordenamiento social entonces tiene que garantizar la plena vigencia de derechos humanos, conduciendo a la humanización de la humanidad, vaya tarea que tenemos entre manos, y luego a los derechos de la naturaleza, que no son iguales a los derechos ambientales. Unos son los derechos ambientales que se derivan de los derechos humanos, el derecho al ambiente sano que tenemos todos los habitantes humanos del planeta, y los derechos de la naturaleza que garantizan el valor intrínseco que tienen todos los seres vivos, la misma tierra. Y entonces todo esto es parte de una ampliación de derechos, el derecho a tener derechos en clave de la emancipación permanente de la humanidad, garantizando que la sustentabilidad de la vida inspirada en armonías, en reciprocidad, en solidaridad. La respuesta suena simple, pero es definitivamente, fundamentalmente compleja en la medida que nos obliga a replantear el mundo en que vivimos. Y a lo que parece difícil, es indispensable hacerlo, algo que es claro. Dentro de la lógica del capitalismo, el buen vivir no puede convivir, pero sin embargo, no vamos a esperar a que se caiga, a superar el capitalismo para recién entonces hacer realidad el buen vivir. No, de ninguna manera. Dentro del capitalismo, dentro de la lógica de la modernidad, en sus fracturas, en sus márgenes y aún en su interior, comienzan a surgir una multiplicidad de alternativas sistémicas, y esto hace del buen vivir una herramienta vigorosa. Y como se ha demostrado a lo largo de los siglos, en medio de esa colonización permanente, los valores, las experiencias y las múltiples prácticas de estos buenos convivires están presentes. Y en esos espacios y en otros espacios, como podemos ver más adelante, comienzan a acumularse experiencias diversas desde las cuales se están construyendo las alternativas civilizatorias indispensables. Un quinto punto que me parece clave y fundamental. Les decía, no hay recetas, no hay modelos. No se puede idealizar ni romantizar al mundo indígena. Tampoco, y este es el quinto punto de esta reflexión global, no se puede ser excluyente ni conformar visiones dogmáticas. Esto es un enorme riesgo. Comienzan a aparecer algunas personas, algunos grupos que tratan de definir lo que es el buen vivir de manera rígida, de manera ortodoxa, de manera dogmática. No, eso es muy grave, porque necesariamente estas visiones de buen vivir deben complementarse
deben ampliarse, incorporando otros discursos, otras formas de entender la vida y el mundo y otras propuestas que vienen de nuestros países y de diversas regiones, propuestas que están espiritualmente emparentadas en la lucha por una transformación civilizatoria, inspiradas desde visiones que apunten hacia lo que los zapatistas llaman el pluriverso, la construcción y la reconstrucción del pluriverso. El pluriverso, un mundo donde quepan muchos mundos, garantizando siempre la vida digna de seres humanos y de seres no humanos. Para mí esta es una de las cuestiones más importantes, porque eso nos permite tender puentes entre el norte y el sur global. Y les voy a proponer la lectura de otro libro. Justamente varios de los textos que les voy a proponer han sido publicados en portugués en Brasil por esa maravillosa editorial Elefante. Aquí tienen un libro que también es muy interesante para estas reflexiones, que entiendo que tienen que conocerlo, lo estarán viendo ahí, que es Pluriverso, un diccionario del postdesenvolvimiento, dice en portugués, del postdesarrollo es en español. Este es un libro muy interesante por varias razones. Este es un libro que fue construido, elaborado, escrito por 120 personas. Trabajamos durante 5 años, fuimos 4 los editores, una persona de la India, Ashish Kotari, una persona de 5 los editores en realidad, una persona de Italia, Federico de María, una persona de Colombia, Arturo Escobar, una persona de Australia, Ariel Saleh, que justamente se encuentra dando unos cursos de esta señora en una universidad ahí en Salvador de Bahía, y también Alberto Acosta. Y en este libro escriben 120 personas. Aquí hay una crítica al desarrollo desde cada uno de los continentes. Luego hay un capítulo largo donde diversas personas abordan todo lo que serían los límites de las falsas alternativas, como la economía verde, el capitalismo verde, y luego unos 80 artículos con propuestas diversas. Esto es importante. En el mundo existen una multiplicidad de propuestas, y no solo de propuestas, de acciones en marcha que nos dicen que es necesario cambiar y hacer realidad un proceso o procesos que garanticen lo que sintetice el buen vivir. Y con esto cierro la lectura del buen vivir como tal para entrar a una serie de proposiciones mucho más concretas, inspiradas en la lógica del buen vivir. ¿De qué se trata el buen vivir? De construir una vida digna que parta por la comunidad. La vida en comunidad, los seres humanos viviendo en comunidad, es el primer eje fundamental. El individuo viviendo en comunidad se realiza como individuo. Y las comunidades, extrapolando, ya lo dije, a pueblos, nacionalidades, países, buscando otro tipo de relaciones, podrían abrir la puerta a otro tipo de mundos llenos de dignidad y sobre todo que permitan la paz. Recordando lo que decía Mahatma Gandhi, que no hay un camino para la paz, sino que la paz es el camino. El tercer elemento es la naturaleza. Somos naturaleza. No estamos ahí para dominar a la naturaleza, sino para vivir en armonía con la naturaleza. El segundo elemento es de esa naturaleza y el tercero serían estas relaciones de espiritualidad, relaciones de reciprocidad, relaciones de armonía, relaciones de equilibrio, de empatía, de resonancia. Hay una multiplicidad de opciones y de acciones que nos permiten a nosotros trabajar en esa dirección. Y entonces, dicho esto, teniendo en consideración que el buen vivir es una suerte de prisma para ver el mundo de otra manera, nos abre la puerta para construir otros mundos. Y entonces, el buen vivir o los buenos vivires nos brinda un espacio en donde las personas pueden y deben organizarse para recuperar, para asumir el control de sus propias vidas. Yo diría que en este contexto, varios son los elementos básicos y fundamentales. Requerimos, por ejemplo, unidad y cohesión, integración de los seres humanos en lugar de fragmentación. Debemos priorizar la reciprocidad en lugar de la acumulación individual. Debemos valorar más la solidaridad y la complementariedad en lugar del individualismo egoísta. Requerimos más cooperación mutua en lugar de la competencia encarnizada.
no solo es preciso ser eficientes, sino suficientes. Este es un tema clave y fundamental para la construcción de otros mundos, la suficiencia. Pero la pregunta es, ¿quién define qué es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Esto es una tarea que no puede ser asumida por personas iluminadas, por expertos y técnicos, sino que tiene que ser construido colectivamente. No solo eficiencia, sino también suficiencia. Y entonces, en definitiva, necesitamos alternativas que garanticen nuestra autosuficiencia y nuestro autoabastecimiento, nuestra autodeterminación. Y entonces aquí hay dos temas claves, fundamentales. No se trata solo de defender la fuerza de trabajo e impedir que el capital siga extrayendo plusvalía, o sea, recuperar el tiempo de trabajo excedente para los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, oponerse a la explotación de la fuerza de trabajo. Esto es necesario, sí. Hablamos ahí de justicia social, pero además, y esto es clave, está en juego, la defensa de la vida en contra de esquemas antropocéntricos que han dado lugar a una organización socioeconómica destructora del planeta, sea por la vida de la depredación, la contaminación, la degradación, una serie de cuestiones que están afectando las posibilidades de la existencia de los seres humanos sobre la Tierra. Entonces, cuando hablamos de buen vivir, estamos hablando de construcción de sociedades, de economías, de vidas políticas, donde no puede ser posible la explotación del ser humano sobre la naturaleza y menos aún la explotación de los seres humanos por otros seres humanos. En ese punto, y para ir ya cerrando esta visión, abriendo la puerta luego a la discusión y al foro, hablemos de otra economía. Desde la lógica de los buenos vivires, teniendo como herramientas la justicia social, derechos humanos, la justicia ecológica, derechos de la naturaleza, los dos van de la mano, justicia social y justicia ecológica. No puede haber la una sin la otra. Tenemos que comenzar a pensar en otra economía. Y eso será posible construir a través de procesos de transiciones múltiples. No se sale de la noche a la mañana del capitalismo. El viejo Carlos Marx nos decía que vamos a salir arrastrando del capitalismo muchas de sus taras. Y entonces estas transiciones tienen que darse en todos los ámbitos, diría yo, de la vida humana, porque hay que ir construyendo una nueva economía para una nueva civilización en términos específicos, restableciendo el metabolismo social natural, garantizando la vida sobre el planeta. Entonces, varios puntos muy rápidamente. Hay que subordinar las leyes del funcionamiento de la economía a los sistemas naturales. No podemos tener una economía que acumule, que crezca y crezca, provocando cada vez más destrucciones. Eso, en paralelo, significa respetar una vida digna a los seres humanos, adecuando su vida, la vida digna de los seres humanos, a los ciclos vitales naturales. Otro punto fundamental, la acción humana debe servir tanto al individuo como a la comunidad en permanente relacionalidad e interacción, pero jamás aspirando a dominar al mundo natural. Hay que acabar con aquella visión que nos colocó figurativamente hablando al margen de la naturaleza para dominarla. No, el ser humano no es una especie superior ni especial en el entramado de la vida. Es una especie más en la vida misma. Y entonces eso nos lleva ya en términos económicos a abandonar la religión del crecimiento económico. Eso no puede, va más. Incluso había un economista inglés, Kenneth Boulding, que fue un economista interesante allá por los años 30, 40, quizás hasta los 50, que fue asesor de gobernantes norteamericanos, que decía que sostener la idea de un crecimiento económico permanente en un mundo de límites biofísicos establecidos, conocidos, es propio de locos y de economistas. Esto es propio de esta economía de la muerte que se sustenta en el crecimiento económico permanente, en la acumulación infinita de bienes materiales, provocando, entre muchas otras cosas, todo lo que es los territorios de sacrificio. Y aquí es interesante discutir una serie de posibilidades de acción conjunta entre el norte global y el sur global. Así como nosotros planteamos propuestas post-extractivistas, me refiero al extractivismo minero y petrolero, o al agroexportador, o al que destruye la producción
forestal, etcétera. En ese contexto hay que ver cómo nos podemos sintonizar con las visiones de decrecimiento que provienen desde el norte global. También en la editorial Elefante publiqué un artículo con Lee Brandt, un artículo que tiene cosas interesantes. Algunas habría que repasarlas, revisarlas, post-extractivismo y decrecimiento, que tiene un mérito. Trata de tender puentes de los planteamientos que surgen desde el norte global y desde el sur global para construir otro tipo de economía. Este es un trabajo que tiene que seguir, que tiene que continuar. Y llegamos a un punto clave y fundamental. ¿Qué hacer en el corto plazo? Priorizar los bienes comunes, que no pueden ser ni mercantilizados ni estatizados. ¿Cuál, por ejemplo? El agua. El agua no puede ser negocio, pero el agua no puede ser manejada necesariamente por los estados. Tiene que ser manejada de mayor manera por las comunidades, tiene que ser impulsada por las comunidades que manejan en el campo el agua, por las ciudades. Tiene que haber un proceso de comunitización de todos los bienes comunes, recuperar los bienes comunes. Luego, ya lo dije, es necesario un diálogo respetuoso y sincero con múltiples culturas y saberes que existen en todo el planeta. Esa es una tarea importantísima. Y ahí habría cómo incorporar otras lecturas de personas como, no sé si ustedes han oído hablar, Iván Illich, un cura, un jesuita que nació en Austria y que vivió muchas décadas en América Latina, particularmente en México, que hablaba de la convivialidad. La convivialidad, eso pueden encontrar en este libro del Pluriverso. Y entonces aquí tenemos nosotros que reconocer la posibilidad también, otro punto, de ampliar y adaptar los conceptos de ciudadanía desde lo comunitario y ecológico. En nuestra Constitución, si uno lee con detenimiento la Constitución de Montecristi, se va a encontrar con que hay la ciudadanía individual, con todos sus derechos, que parte de las luchas del liberalismo. Pero también hay la ciudadanía colectiva, los derechos colectivos, y podríamos hablar de todo lo que es la ciudadanía ecológica que recupera los derechos de la naturaleza. Para ir pensando ya en acciones concretas, sobre todo desde las universidades, propongo abordar estas reflexiones con criterios de transdisciplinariedad que permitan comprender la realidad social y natural y construir alternativas de transición y de consolidación de otro manejo económico desde diversos puntos de vista. La interdisciplinaridad tiene puntos positivos, pero no es suficiente, hay que dar un paso más. Y entonces, aspectos claves y fundamentales, hay que redistribuir la riqueza, hay que desconcentrar y democratizar los sistemas de producción, las relaciones de producción y el poder, y entonces hay que recuperar también algunas otras cuestiones claves y indispensables, como es ir cambiando profundamente los patrones de consumo, erradicando cualquier herencia de lo que yo llamo el chip consumista del capitalismo. Ya lo dijimos, tenemos que superar entonces el individualismo a ultranza y tenemos que ir haciendo esfuerzos para dar paso a la descolonización y a la despatriarcalización, dejando al margen toda aquella alocada carrera detrás del progreso y de su hijo predilecto, el desarrollo. En este sentido, yo señalaría 2 puntos más para ir ya concretando elementos que me parecen fundamentales también, como es la necesidad de recuperar todas las propuestas que surgen desde la economía feminista, la economía de los cuidados. Los feminismos tienen mucho que aportar, tenemos mucho que aprender y hay que tender puentes. El buen vivir, como les decía, abre escenarios y no puede cerrarlos. Y entonces en ese escenario, también en ese contexto, tenemos que abordar la posibilidad de dar respuestas globales que contribuyan a cambiar la compleja y pesada institucionalidad que sostienen las diversas lógicas internacionales de acumulación del capital. Lo que creemos es que es indispensable construir otras teorías a partir de prácticas existentes y de reflexiones que puedan inspirarse en la economía política, en la ecología política, por supuesto en la economía popular y solidaria, que busquen reproducir la vida y no reproducir el capital. Para ir concluyendo, esto nos lleva entonces a, como ya lo había dicho, a transiciones. Necesitamos abrir la puerta a transiciones que tienen como elementos básicos la reparación, la restauración, la compensación, un primer paso. Luego, la rehabilitación
social y psicológica en las ciudades, que han venido millones de personas por decenas de años, por centenas de años, sufriendo estos modelos de explotación, de acumulación, de dominación propios del patriarcado, propios de la colonialidad, en definitiva propios del capitalismo. Hay que establecer mecanismos para satisfacer a esas comunidades y sancionar a los responsables de tantos crímenes. Hay que impedir la repetición de tanta brutalidad, y en eso nos lleva a necesidad de recuperar una pluralidad de valores y superar todos los conceptos aberrantes que nos acompañan. Una cosa que me gustaría señalar: ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando de capital natural quienes estamos en la construcción de otra economía? Capital natural, ¿acaso se puede amortizar la naturaleza? ¿Acaso se puede sustituir una forma de vida por otra forma de vida? Capital natural es una de las aberraciones más comunes cuando hablamos dentro de los términos tradicionales de conceptos que conocemos permanentemente. Y eso nos lleva necesariamente a abrir la puerta a la participación en la toma de decisiones. Y aquí es fundamental abordar las respuestas en todos los niveles escalares de acción existentes, en lo local, en lo nacional, en lo global. No nos olvidemos que en lo local podemos intervenir ahora, desde el día de hoy. Lo nacional es mucho más complejo y difícil. Estamos viendo las realidades preocupantes de nuestra América cuando avanzan unas derechas extremas y están afectando todos los procesos de construcción de alternativas de vida digna. Pero también tenemos que trabajar en lo global. Hay que trabajar desde los territorios, entendiendo lo que son las luchas de resistencia, que muchas veces son luchas de reexistencia. Dos puntos donde habría que hacer un esfuerzo enorme. ¿Cómo pensar el buen vivir? Siempre plural, buenos convivires en las ciudades. Un ejercicio de eso intento en el libro que les acabo de presentar en la segunda edición. Abordo el tema del buen vivir. El Estado mismo. No se trata de captar el Estado y construir desde arriba e imponer el buen vivir. El Estado tiene que ser repensado desde lo comunitario. El trabajo es una cuestión que nosotros también tenemos que comenzar a reflexionar. ¿Qué significa? Seamos absolutamente honestos. Si exigimos el derecho al trabajo en el capitalismo para no estar marginados, estamos exigiendo el derecho a que nos exploten. ¿No será ya hora de comenzar a exigir el derecho al ocio? No al ocio como negocio, al ocio creativo. El mismo Marx alguna vez llegó a decir que la verdadera riqueza de una nación no se mide por las horas trabajadas en una sociedad, sino por el tiempo libre que tiene una sociedad. Y hay muchas personas que están abordando esto desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, comencemos a darle la vuelta a todos esos conceptos que les hemos asumido como indiscutibles, como indispensables. Esa es la gran tarea que tenemos entre manos. Pero en última instancia, para caminar por una senda diferente, para construir alternativas, tenemos que superar el objetivo básico y los móviles del modelo occidental de desarrollo. Esta es la tarea. Hay que transformar y sobre todo superar radicalmente las concepciones y lenguajes convencionales del desarrollo y del progreso. No solo se trata de cambiar objetivos, sino ir construyendo otras herramientas. Algunas serán las conocidas y habrá que irlas sustituyendo en el camino en la medida que seguimos este proceso de transiciones múltiples hacia otro tipo de civilización. Nos urge en suma, identificar lo importante y lo necesario, teniendo a la mano el mapa de la ruta que no conviene recorrer. Ya decía Nicolás Maquiavelo hace 500 años en su libro clásico El Príncipe: hay que conocer los caminos del infierno para evitarlos. Y vaya que conocemos los caminos del infierno. Y muchos de nuestros connacionales, la mayoría de habitantes de nuestros países, viven en el infierno del capitalismo. Estas son algunas de las reflexiones que quería compartir con ustedes, esperando haberles aportado para la discusión y abrir entonces el espacio que para mí siempre es el más interesante, el del debate, de las preguntas, de los cuestionamientos, de los comentarios. Estoy abierto y, por supuesto, muy agradecido de que me hayan escuchado.
Professor, muito contentes estamos aqui em ouvi-lo. Foi realmente uma fantástica oportunidade de tê-lo aqui conosco neste encerramento deste ciclo, e nós estamos praticamente também encerrando a disciplina. Então, essa sua fala ela é muito potente, muito poderosa, muito transformadora, e eu acho que ela vem realmente aqui culminar, né, as nossas reflexões com uma perspectiva que para nós é absolutamente crucial, que diz respeito, inclusive, a como que nós vamos repensar, né, ou vamos traduzir a economia para os jovens, né, neste momento. Porque a forma que normalmente nós ensinamos economia é uma forma que naturaliza essa mística do crescimento, essa mística do progresso, um conjunto de métricas e de ensinamentos que nos colocaram nessa trilha destrutiva. Então, é uma força muito grande esse seu pensamento, porque nós temos que urgentemente lidar com a tarefa de repensar o ensino da economia nesses tempos de crise. Então, eu fico muito contente, mais uma vez agradeço ao senhor aqui a participação,